Salve generales, continuamos el tutorial de la fase de movimiento en el turno de la IA. En concreto veremos dos opciones. La primera nos permitirá replegar aquellas unidades trabadas en combate y se encuentren en riesgo. Con la segunda moveremos o replegaremos unidades con la intención de reorganizar nuestras líneas. Como ya sabéis, tenéis disponible el número 2 de la revista Asseises. En ella podréis leer artículos sobre los pretorianos, sobre el uso de las losetas de bosque, sobre la Liga Consular 2025 y muchas cosas más. No os olvidéis de seguir a los canales del Triumviratus de Onus. Estos canales son Carsofergo, El Ermitaño Lúdico y Onus Battle Report. Otro canal que también podéis seguir es Ludus Nostrum. Y dicho esto, paso a explicar cómo resuelvo yo estas opciones de la IA cuando juego en solitario. Espero que os sirva de ayuda en vuestras partidas. La opción de replegar unidad en combate en riesgo en la fase de movimiento de la IA las podemos encontrar tanto en repliegue como en defensa, en 2 de las 5 posibles opciones que hay en la tabla de actitud. En repliegue la tenemos como segunda opción dentro de su apartado de movimiento, y en defensa la tenemos como cuarta opción dentro de su cuadro de movimiento. Bien, pasemos y veamos algunos ejemplos. Con esta opción vamos a replegar aquellas unidades que le quedan 3 o menos heridas de salud. Como esta unidad de Astati, que tiene 4 heridas, le restan 2 heridas para ser eliminadas. No nos conviene perderla, sobre todo con condiciones de victoria por puntos. ¿Vale? En ese caso, en este tipo de condición de victoria, cuanto más puntos vamos acumulando, más cerca estamos de hacer el chequeo del liderazgo del general por baja. Y lo que nos interesa es evitar eso, ¿vale? Para alargar la partida lo máximo posible. Pues en ese caso vamos a tenerlo en cuenta para replegarla. Bien, pues en este caso esta unidad la replegaremos para tratar de mantenerla con vida lo máximo posible. ¿Vale? Lo que se trata es replegarlas. Estarían en combate, ¿vale? Estamos simulando que están en combate. Tienen 4 heridas y las replegamos. Recordamos que para replegarlas y romper el combate es marcha atrás y no reciben ningún ataque adicional o ningún ataque ¿vale? Adicional, o sea, no reciben el ataque adicional por romper el contacto. No están huyendo, sino que simplemente se van hacia atrás sin dejar de dar frente al enemigo. Vale, pues movería 1,5 hacia atrás, ya que como están haciendo un movimiento hacia atrás, tienen que mover la mitad. Bien, de esa forma rompen el contacto. Con esto hemos roto el contacto y lo hemos, entre comillas, dándole un turno, al menos un turno más de vida. Bien, aquí tenemos un problema, que esta unidad pues, ahora podría cargarnos a cualquiera de ellas, meterse aquí en medio, ¿vale? O sea, apoyar a cualquiera de estas dos unidades, se podría meter aquí en medio, ¿vale? Para volver a atacar a los Astati. Bueno, esas opciones ya, pues depende de cómo vaya evolucionando la partida, pues se irán viendo. Lo lógico es que no se meta, ¿vale? Es decir, esta unidad, si quisiera apoyar aquí, tendría un problema, que los Astati podría darle en flanco, aunque esté a 2 de vida, pero la bonificación que tendría, mejor dicho, la penalización que tendrían estos lanceros libios sería muy grande. Por lo que no sería lo lógico. Bien. Bien. Sigamos. ¿Esto va a ser siempre así? No.
¿vale? No siempre va a ser así. Hay casos en los que no nos interesa romper ese contacto, ¿vale? Cuando jugamos con la IA, con el automa, siempre hay que ver lo más idóneo para la IA. En este caso, a lo mejor lo más idóneo es retrasarnos. Pero vamos a imaginar que no es así, que resulta que están así. Es una unidad de caballería la que está en contacto. Si se fueran hacia atrás, tendremos un problema mucho mayor. ¿Y cuál es? Que la caballería normalmente tiene bonificadores en la carga. ¿Vale? En este caso, pues tendría bonificadores de punta de lanza. Bueno, no la tiene, pues no habría ningún problema. Pero sí tiene el de embestida, que es un +1 a la carga. O sea, pondríamos que sería un 6-6 el ataque aquí. Y tenemos, entonces, claro, en este caso, no queremos que tenga esa bonificación, no queremos que cargue. Pues en ese caso, no romperíamos, no romperíamos el contacto, no la replegaríamos. ¿Vale? Bien, ya que si lo hiciéramos, pues la caballería podría volver a cargar sobre los Astati o sobre cualquier otra unidad, ¿vale? Y eso lo tendremos que evitar. Otro caso en el que replegaremos a las unidades será cuando se queden aisladas, ya que siguen estando en peligro, ¿vale? Una unidad sola no es muy viable, siempre necesita alguna unidad de apoyo, en la medida de lo posible. Bueno, luego hay excepciones, pero bien, lo normal es que siempre se apoyen entre unidades. Bueno, esta unidad, por ejemplo, de Astati, que se encuentra sola aquí, no tiene a nadie que la apoye, ya que las otras unidades están en combate, pues lo suyo sería, para evitar que fuera flanqueada por otra unidad, es que se replegara, ¿vale? Ya que de esa forma, si la replegamos, lo que estamos haciendo es que otra unidad que pudiese envolverla ya no puede hacerlo, ¿vale? En ese caso, ya esta unidad de infantes lusitanos no podría envolverla. Seguimos teniendo el problema de que los lanceros podrían cargarles, pero bueno, eso ya a la hora de jugar habría que valorar si hay más unidades, habría más unidades por aquí o en la retaguardia de los Astati, ¿vale? Y si es viable que los lanceros cargaran adentrándose entre las filas enemigas. Como siempre, todo lo decidirá la secuencia del juego, cómo se vaya evolucionando. Otro ejemplo. Si tenemos la expansión de terrenos y fortalezas y estamos jugando con muros de madera, se nos puede dar el caso de que nos hayan incendiado el muro, como pasa en este caso, ¿vale? Esta unidad de Astati está sobre un muro de madera que está incendiado. Bien, si vemos la regla de terreno y fortaleza, veremos que al final de cada turno se irán aumentando el número de fuego, de fichas de fuego o daños de fuego sobre la empalizada de madera, sobre el muro de madera. Bien, y en algunos casos la unidad de Astati sufriría daño, sobre todo cuando es destruido ese muro de madera. Bien, pues para evitar eso y evitar que esté en peligro, pues lo que haríamos sería replegarlo, ¿vale? De esa forma evitamos que sufran daños por fuego o por destrucción del muro. La opción de mover o replegar para alinearse también la podemos encontrar en 2 de las 5 posibles actitudes de la IA, precisamente en las mismas que vimos en la opción anterior, repliegue y defensa. En repliegue lo tenemos como cuarta opción en la tabla, en su columna, mientras que en defensa lo tenemos como primera opción dentro de su cuadro de opciones. Veamos ejemplos. Esta opción va a permitir a la IA, al automa, reorganizar nuevamente las líneas. Bien, para ello vamos a mover hacia adelante o replegaremos aquellas unidades que nos permitan formar líneas y así cerrar posibles huecos que puedan poner en peligro al ejército. Aunque aquí en el ejército lo hago, en el ejemplo lo hago con pocas unidades,
sabemos que en un campo de batalla podría haber muchas más unidades y no siempre vamos a poder mover todas. Así que esta opción principalmente está pensada para ir replegándose, ir cerrando huecos. Pero si es necesario podríamos avanzar unidades, como he dicho, podemos adelantar alguna unidad, podríamos adelantar, ¿vale? O replegar, ¿vale? Vamos a pensar, por ejemplo, que esto está así. Bien, y vamos a replegar. Vamos a el ejemplo que hemos activado las 3 unidades. Pues esta la avanzaríamos y esta la retrocederíamos. Bien, una avanza, la otra se repliega. O si no tenemos unidades totalmente activadas, ¿vale? No tenemos las 3, vamos a pensar que tenemos solamente una, pues replegaríamos esta para ir cerrando huecos, ¿vale? Esa sería esta opción, ¿vale? Se van formando las líneas poco a poco, conforme nos vayan dejando. Se podría dar el caso que estuviésemos así. Claro, ya no podemos replegarlas. Bueno, podríamos replegarlas, ¿vale? Pero tendríamos un problema. El índice de aumento o bonificador de aumento a la carga. Pues en este caso lo que haríamos sería avanzar esas unidades para cerrar huecos, ¿vale? De esa forma seguimos formando en línea para poder apoyar si fuera necesario. Si aquí no llegaran durante un turno más unidades enemigas y pudiésemos envolver, ¿vale? Al siguiente turno, pues eso es lo que se va ganando, ¿vale? Todo esto, como siempre, según cómo evolucione la partida. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.